vamos a estudiar áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. Los prismas son cuerpos geométricos donde las caras, la superior y la inferior, son paralelas y congruentes. O sea, son dos polígonos que son paralelos y congruentes. Podemos tener prismas que son rectos o son oblicuos. Rectos se llama cuando las aristas laterales son perpendiculares a la base. Ahora, podríamos considerar que el cilindro también es un prisma, pero que tiene infinitos lados en las bases. Todos estos cuerpos, su volumen es el área de la base por la altura. Para calcular el área de un prisma, vamos a calcular el área basal y el área lateral. El área basal corresponde al área de las dos caras, que son basales. Acá, por ejemplo, tenemos este cuerpo. Su área basal corresponde al área de un cuadrado. Sumamos estas dos áreas de cuadrado y tenemos el área basal. El área lateral correspondería, en este caso, a rectángulo. Sacamos el área de esos rectángulos, lo sumamos y tenemos el área lateral. Sumamos el área basal con el área lateral y tenemos el área total. El volumen es el área de la base por la altura. Sacamos el área de una cara basal y la multiplicamos por la altura. Y eso sería el volumen. Fíjate acá en este video cómo vamos aumentando la altura y eso va afectando su volumen. Si la altura aumenta al doble, el volumen va a aumentar al doble. Aquí hemos aumentado el área de la base, hemos mantenido la altura y fíjate cómo afecta esa variación el volumen del prisma. En el caso del cilindro, el volumen es el área de la base, que corresponde a la circunferencia basal por la altura. Fíjate acá, hemos ido aumentando la altura, cómo va afectando el volumen. Si la altura aumenta al doble, el volumen va a aumentar al doble. Si por ejemplo acá, como el volumen es el área de la base por la altura, si yo aumento el radio al doble y la altura la conservo, el volumen aumenta al cuádruple. Fíjate acá, tenemos un radio 2, ahora tenemos un radio 4 y el volumen ha aumentado al cuádruple. Sin embargo, si mantenemos el radio basal y aumentamos la altura al doble, el volumen se duplica. En el caso de las pirámides, el volumen corresponde a un tercio del área de la base por la altura. Acá tenemos una pirámide de base un cuadrado, donde cada diagonal mide 4 centímetros. Como el área de un cuadrado es diagonal por diagonal partido por 2, sería 4 por 4 partido por 2, serían 8. O sea, el área serían 8 unidades cuadradas. Si la altura fuera, por ejemplo, 3 unidades, el volumen sería 8 por 3 partido por 3, lo cual me da 8. Ahí está. Si la altura fuera 4, su volumen sería 8 por 4 partido por 3. Eso me da 32 tercios. Ahí está. Y si la altura fuera 6, sería el volumen, área de la base, por la altura, partido por 3. 8 por 6 partido por 3. Eso da 16. 16 unidades cuadradas. Si la altura aumenta al doble, su volumen también aumenta al doble. Para calcular el área de una pirámide, tendríamos que calcular las áreas de cada uno de los triángulos que se forman en las caras, y ese sería el área lateral. Y sacamos el área basal y sumamos el área lateral con el área basal, y ese sería el área de la pirámide. Si consideramos el cono como una pirámide cuyos lados, los lados de la base son infinitos,
tenemos la misma fórmula. O sea, el volumen sería el área de la base, que es pi r cuadrado, por la altura dividido por 3. Por lo tanto, tienen la misma fórmula. O sea, las pirámides y el cono tienen la misma fórmula. En la esfera, su volumen es 4/3 pi r cubo y su área 4 pi r cuadrado. Fíjate acá, supongamos que el radio de esta esfera son 2 unidades, entonces su volumen sería 4/3 pi por 2 al cubo. Y eso sería 4/3 pi por 8. Y eso me da 32/3 pi unidades cúbicas, lo cual está calculado ahí aproximando pi a 3,14. Si aumento el radio al doble, el volumen se octuplica. Fíjate acá, el nuevo volumen, si lo comparamos con el anterior, es 8 veces. Al girar indefinidamente figuras planas sobre alguna recta, podemos generar sólidos de revolución. Fíjate acá, como este rectángulo lo hacemos girar sobre el eje verde en el espacio y vamos generando un cilindro. Acá hemos hecho girar un triángulo rectángulo sobre el mismo eje y eso va a generar un cono. Si hago girar una semicircunferencia sobre este mismo eje verde, que es el eje Z, obtendremos una esfera. Y acá tenemos un cuarto de circunferencia y lo hemos girado sobre el mismo eje y generamos una semiesfera. Y en general, uno puede hacer girar cualquier figura plana sobre un eje y va a obtener un sólido de revolución. Por ejemplo, acá, al hacerlo girar, se genera este cuerpo de revolución. Por ejemplo, si yo tengo un rectángulo de lados 3 y 4 y lo hago girar sobre el lado mayor, su volumen es pi por el radio al cuadrado por la altura. O sea, pi por 3 al cuadrado por la altura. Y eso me da 36 pi unidades cúbicas. Acá tenemos un triángulo rectángulo de catetos 4 y 3 y lo vamos a girar sobre el cateto mayor. El volumen sería el volumen del cono que se forma, sí que sería 1/3 pi r cuadrado por la altura. Y eso me da 12 pi unidades cúbicas. Si acá hacemos girar este cuarto de circunferencia de radio 2, va a generar una semiesfera. El volumen de una esfera era 4/3 pi r cubo, así que como esta es una semiesfera, va a ser 2/3 pi r al cubo. Como el radio es 2, sería 2/3 pi 2 al cubo, y eso me da 16/3 pi unidades cúbicas. O sea, esto generaría una semiesfera cuyo volumen sería 16/3 pi unidades cúbicas.